Guerras para encontrar paz entre las naciones. Era el año 2008, era estudiante universitario y asistía a un Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Sociales realizado en el auditorio de la Universidad Nacional de Huancavelica. Recuerdo que trataba sobre lucha de clases sociales, capitalismo, socialismo y comunismo. Ya saben, esos congresos donde se reúnen supuestos líderes estudiantiles que debaten sobre derecha e izquierda, capitalismo, socialismo, comunismo y democracia, en general formas de distribución del poder, jóvenes facciones de las supuestas organizaciones políticas que existen en este país. Digo supuestos líderes estudiantiles debido a que no considero que cumplan con las expectativas que tengo para el título que se señalan ellos mismos. Recuerdo muy bien que los estudiantes de universidades de la Sierra eran bien enfáticos sobre su posición de izquierda, comunistas sin base que pregonan sobre la lucha y el derramamiento de sangre para conseguir el triunfo de sus ideales. Recuerdo que aquella mañana me era un tanto aburrida, pues repetían lo mismo en mayoría, Marx, Engels, Mariátegui, Lenin, y creo que no se sabían más nombres. Llegó la hora del almuerzo y algunos asistentes nos levantamos para ir a ingerir nuestros alimentos, pero fuimos cuestionados por una muchedumbre de estudiantes que señalaban que el suspender el evento por un simple almuerzo era una pérdida de tiempo para continuar con la lucha, era una jauría en contra de aquellos que vimos que ese pensamiento es extremista y anticuado. Ya conocido a lo largo de nuestra historia, que, si bien ha conseguido algunas victorias, ha derramado mucha sangre inocente. Ahí no había nada nuevo que me haga profundizar las ideas que ya en ese momento florecían en mi joven mente. Comenté a los estudiantes que estaban a mi alrededor que yo no tenía empatía con el capitalismo, pero que esas ideas de supuestos comunistas o socialistas eran algo alejado de la realidad en contraste con la razón. Les dije que el alimento era básico para su subsistencia biológica, la gasolina de nuestro cuerpo, y que si se descuidan acortan su expectativa de vida en algunos años, años que perderán para seguir con su guerra denominada lucha, y procedí a retirarme y no regresar más a seguir escuchando disparates de jóvenes que solo imitan acciones de otros supuestos líderes que lograron algo con mucha sangre derramada, si tan solo entendieran que la forma actual de entender y practicar la derecha e izquierda, capitalismo, socialismo y democracia, no son las adecuadas. Si tan solo leyeran más puntos de vista sería distinto, así entre todos los que desarrollan esos temas considero a Bobbio y a Schumpeter lecturas obligatorias. Esta pequeña historia me evidencia que aquellas mentes jóvenes fueron educadas para buscar un cambio en sus sistemas políticos a base de la lucha de clases sociales, una lucha entre explotadores y explotados, según la definición contenida en el diccionario filosófico de la URSS de Yudin y Rosenthal. Ello será un conflicto que conllevará el derramamiento de sangre inocente, ello va a alterar el orden social, generar pánico y caos entre los ciudadanos. Hasta aquí puedo ver que su educación se ha basado en parte sobre la guerra, la lucha entre semejantes. Si uno se pone a pensar en nuestra historia estamos plagados de ello, imperios que combaten, historias de amor que generan guerras, guerras por recursos naturales, por libertad, por territorio, por creencias religiosas, guerras mundiales, hasta guerras por la paz, todo ello se ve en el decurso de nuestra historia. En nuestro país el curso de historia es básico de educación primaria y secundaria, que lejos de dar a conocer sobre aspectos negativos de nuestra historia y fomentar críticas sobre ella, indirectamente enseña a las mentes en formación que eso es normal en nuestra sociedad por ser repetitivo en tantos años de vida humana, pues, como lo dijo Ana Frank, nunca creeré que los poderosos, los políticos y los capitalistas sean los únicos responsables de la guerra, no, el hombre común y corriente también se alegra de hacerla. Si así no fuera, hace tiempo que los pueblos se habrían rebelado. Al respecto, Juana Pinzas, en su libro Leer Pensando, nos señala que los investigadores han demostrado que cuanto más sabe o más experiencia ha tenido un alumno o alumna sobre un tema o actividad preacadémica, mejor podrá realizar la actividad académica propiamente dicha posteriormente. Así, sobre las guerras, ello significa que el estudiante indirectamente aceptará y conocerá más sobre las guerras, y le parecerá algo normal debido a que ha leído y estudiado sin crítica alguna, sobre nuestra larga historia sobre ellas, sin duda Maquiavelo estaría orgulloso de ello. Actualmente, tenemos un conflicto armado incensario y penoso entre los países de Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, los mismos que, por cuestiones políticas y religiosas, una búsqueda de poder, es seguido muy de cerca por otros países.
es muy penoso escuchar en las calles a varias personas decir que, debería ganar Rusia, debería ganar Ucrania, Israel es el pueblo de Dios, si pudiera me iría a la guerra, sin embargo, creo que ello es debido a la educación que han tenido, quizá algunos de esos indolentes sean aquellos jóvenes que conocí años atrás, que por cuestiones supuestamente políticas aceptan la guerra por ser representativo de una lucha entre sistemas políticos. El conocimiento es la base de la educación, y ella depende de múltiples factores para poder erigirse como adecuada o digna. Cuánto quisiera que a los centros educativos públicos volviera el curso de educación cívica, para que esas mentes ansiosas de conocer lo dulce del saber, pudieran aprender sus derechos, el funcionamiento de sus entidades estatales, el respeto a la persona y al entorno, y sobre todo entender que la guerra no es la única forma de librar una batalla, y para entender que es lo suficientemente grave para considerar el batallar, ahora entiendo a George Santayana al señalar que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Debemos saber que la defensa armada atrae más violencia armada, pues las partes en conflicto buscarán ser superiores bélicamente a la otra para obtener la victoria y así preservarla. Por ello señalo que se debe practicar la defensa no violenta como son las manifestaciones pacíficas, porque con ellas se quiebra la moral del adversario al ver la voluntad de la población, y se deteriora la imagen internacional del Estado si ataca a un pueblo desarmado. Es evidente que habrá infiltrados que buscarán iniciar una lucha violenta para que con ello se legitime la represión armada contraria, sin embargo, si un grupo está prevenido de ello, podrá identificar a los infiltrados y exponerlos para así hacer evidente el mal actuar del enemigo. La defensa no violenta necesita voluntad y preparación, para conservar esa voluntad aún haya muertes en sus filas, sin embargo, en nuestra sociedad ello será difícil, por ello, en última instancia, una nación deberá de repeler todo conflicto con igual intensidad, una autodefensa en salvaguarda de la integridad de sus ciudadanos, no de su reputación internacional como nación, ello en última instancia. Sobre la realidad educacional, Luis Alarcón, en su libro Lecciones de Filosofía de la Educación, refiere que la naturaleza ontológica de la educación es compleja y puede ser entendida de diversas maneras. Una educación como un proceso es una de las formas de devenir del espíritu, es el proceso de su perfeccionamiento. Una educación como resultado del proceso refiere a que cada estadio del proceso educacional constituye un ascenso. Una educación como proceso individual refiere a que el proceso educativo transcurre a lo largo de su existencia. Hay un ascender continuo que comprende procesos parciales como fases integrantes de su desenvolvimiento personal. Una educación como proceso supraindividual, donde el proceso educacional constituye uno de los modos del desenvolvimiento espiritual de la comunidad. Un punto importante a señalar es que la crisis política generada por estos países en conflicto tiene diversas causas y consecuencias, pero según los medios de comunicación, todas las consecuencias giraban en torno al hombre, a aquel que las propició y ahora es preocupación de los estudiosos el dar opciones para remediarlas. Sin embargo, a la par del sufrimiento causado por las guerras al hombre, muchas veces ajenos a ella, hay seres vivos que también sufren con la violencia del hombre para el hombre. Vidas que no serán lamentadas ni recordadas. Así, además del inadecuado uso de animales para experimentos científicos, expresión cultural, tratamiento médico, y muchas otras más, el hombre los ha utilizado como instrumentos en su afán de generar violencia, los ha usado como medios de transporte de hombres y provisiones, como medios de mensajería, como rastreadores, como vigilantes, como víctimas de prácticas de maniobras ofensivas y defensivas, como participantes activos del conflicto, etc., todo esto sin importarles el sufrimiento que pueda causarles. De igual manera, así no sea la intención del hombre el usar a los animales como instrumentos para generar violencia, sus actos generan sufrimiento en ellos, así, los animales podrían fallecer violenta o lentamente víctimas del uso de diversas armas, como explosivos, balas, gases o por efectos del terror vivido, así como podrían recibir heridas graves permanentes o mutilación de miembros, sin duda circunstancias que evidencian el grave sufrimiento de aquellos seres que nunca participarían voluntariamente de la violencia del hombre. Me es muy importante afirmar que debemos dejar atrás esas ideas descabelladas de que los animales son seres insensibles e inconscientes de su actuar como lo señaló Descartes.
Así, por ejemplo, diversas especies de animales han demostrado sentir sufrimiento ante daño físico, sentir alegría en la interacción con sus semejantes y con sus amos, sentir miedo ante situaciones de peligro, sentir empatía por las situaciones de otros animales. Quizá la gran mayoría de hombres han escuchado el llanto de los animales producto del sufrimiento que padecen. Han interactuado con ellos y han sido felices en ello, se han visto a los ojos y han encontrado a un amigo digno de confianza por quienes valdrá la pena preocuparnos como si fueran nuestros hermanos menores, pues, parafraseando a Tom Reagan, entendiendo que los animales han evolucionado como el hombre, y dado al valor de la conciencia para la supervivencia que proporciona el caso humano, tenemos la razón en suponer que los miembros de otras especies también son conscientes. Por ello es que ahora afirmo que algunas especies de animales son seres que sienten y piensan de manera básica, más aún, que los animales nos han demostrado el adecuado cumplimiento de roles que como animal el hombre ha dejado de lado. Así, algunas especies de animales se toman muy en serio el rol de cuidar a sus crías y del sostenimiento de su grupo parental. Los animales merecen respeto y protección no solo por su condición de ser seres que sienten y piensan de manera similar al hombre, pues estas son cualidades que no están presentes en todos los animales como también en bebés y algunos hombres con discapacidad cognitiva, trastornos mentales o genéticos. En este sentido, la obligación que tenemos de respeto y protección hacia los animales radica en la decisión moral de proteger la vida, para que así ella despliegue su existencia conforme a las condiciones que le correspondan. Significando ello, que no debemos causarles sufrimientos innecesarios y sacrificios desproporcionados en pro de nuestra supervivencia. Quizá por ahora no podrán ejercer derechos o asumir obligaciones como nosotros, pero ello no desmerece que necesiten protección por ser también seres vivos. Hasta aquí he tratado de comentar superficialmente la importancia de la educación y la influencia indirecta que, por la impartición de cursos que desarrollen inadecuadamente diversos temas como las guerras o conflictos, generan en la conciencia de los educados una aceptación de ello como forma natural de solución de disputas. Yo no soy partidario de las guerras sin importar los motivos, pero puedo tolerar que una nación deba repeler un ataque con la misma intensidad. Sé que la guerra solo es un efecto de los intereses de algunos que desean acaparar el poder, sé que quizá ellos ni sus naciones están en conflicto, pero están muy pendientes de su resultado. Desde aquí rechazo ese tipo de actuaciones que degradan la dignidad de los ciudadanos de las naciones en conflicto, y demuestran que de uso de razón no tenemos nada. Es tiempo de cultivar la paz, el conocimiento y afianzar las relaciones internacionales en búsqueda de un bienestar común. Naturalmente enfermo. Era el año 2020, las malas noticias corrían por el globo como los vientos de otoño en Occidente, los que llevan en su corriente la vida de los hombres cuales hojas secas que se desploman de los árboles. Era la propagación del COVID-19, una enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2, un mal que ha puesto en juego la supervivencia de la humanidad. Así, todos los que sobrevivimos dicha desventura fuimos obligados a ver cómo se oscureció la luz de familiares, amigos y conocidos, el mundo se cubrió de gris, el miedo fue pan de cada día para todos, el pensar que quizá no lleguemos al alba de tan oscuro suceso, el pensar que la noche pueda ser tan larga para todos y corta para algunos. Antes que todo debo señalar que la naturaleza es un sistema interconectado en el que los seres vivos y su entorno interactúan entre sí en equilibrio. Así, a decir de Montaigne, la naturaleza atiende universalmente por igual a todas sus criaturas y ninguna hay a quien no haya provisto suficientemente de todos los recursos necesarios para su conservación. Sin embargo, el hombre, en mayoría, se ha alejado de la naturaleza a tal punto que se excluye de ella, olvida que todo se encuentra relacionado en una perfección cíclica. Incluso, aquellos que afirman amar a la naturaleza, solo aman su belleza a nivel superficial, solo a aquello que sea agradable a sus ojos, olvidan que la naturaleza es el todo del mundo, y ven equivocadamente con desprecio a aquellos seres que, lejos de reunir algún tipo de simetría estética, son partícipes de la perfección antes mencionada. Es por esto que Mariano Artigas señala que la naturaleza posee un dinamismo propio, independiente de la intervención humana, que se despliega a través de una gran variedad de procesos de acuerdo con pautas espaciales y temporales. Ahora, normalmente se dice que una enfermedad es la alteración del funcionamiento normal de cualquier estructura, parte o sistema del organismo debido a una causa interna o externa. Asimismo, esta alteración puede generar en el hombre un padecimiento físico o psicológico de muy distinta variedad.
Al respecto, Kierkegaard señala que la enfermedad mortal es la desesperación, y esta es la total ausencia de esperanza, el estar inconsciente en la desesperación de tener un yo, el no querer en la desesperación ser uno mismo, y el desear desesperadamente ser uno mismo. En este entendido, la enfermedad es resultado de la interrelación del hombre con su entorno, es un evento existencial, es algo natural y cotidiano en todos los seres vivos, pues, a través de ella, la naturaleza construye el terreno para la llamada selección natural. En principio, por la enfermedad se genera evolución, pues a la larga los seres vivos se adaptan mejor a su entorno casi siempre agreste. Sin embargo, en el padecimiento de la enfermedad se cambia la relación con nuestro cuerpo en razón a la toma de nuevos hábitos de vida para nuestra mejora, lo que ocasiona que se cambie la relación con los demás debido a que al estar sanos difícilmente entenderán el padecimiento de la enfermedad, y se cambia el entendimiento de nuestro ser debido a que este hecho nos hace cuestionar la finalidad de nuestra existencia. Pues en la enfermedad esa existencia está llena de obstáculos, se vuelve difícil y estéril la relación con los demás, nos resta vitalidad y nos cambia el estado de ánimo. En el fondo el hombre teme a la enfermedad porque estando enfermo siente que se aproxima a la muerte. Para ellos la enfermedad es un indicio de ella, pues desde la antigüedad se ha creído que estar enfermo es sinónimo de haber cometido pecado o padecido alguna maldición, y por ello es que se tiene que sufrir por la enfermedad con la muerte como su final. Pero lo cierto es que siempre se ha sabido que algunas enfermedades podrán ser superadas y otras son el camino a una muerte próxima, un fin que tarde o temprano llegará a todos los demás hombres. Dejemos de lado esas falsas creencias de nuestra inmortalidad, pues la belleza de la existencia de cada hombre se obtiene de lo que éste realice hasta el día de su ocaso, pues, siguiendo al emperador Marco Aurelio, se puede decir que día a día se va gastando la vida y nos queda una parte menor de ella. Sino que se debe reflexionar también que, si una persona prolonga su existencia, no está claro si su inteligencia será igualmente capaz en adelante para la comprensión de las cosas y de la teoría que tiende al conocimiento de las cosas divinas y humanas. Durante el estado de emergencia e inmovilización social dictada en la mayoría de países que han padecido la propagación del COVID-19, las personas han sucumbido a múltiples emociones y sentimientos que los ha conectado con la idea del sentido de su existencia en las diversas situaciones que han padecido en dicho encierro, pues en ella la existencia ha sido valorada al máximo ante el acecho constante del fin de su vida. Así, cual fuera un capítulo más de la novela, La peste, de Albert Camus, y siguiendo a esta, puedo señalar que este suceso nos ha demostrado que algunas familias tomaron la situación a la ligera y poniendo por encima de toda prudencia el deseo de volver a ver a sus familiares, buscaron retornar a su ciudad sin importarles que fueran causantes de la propagación de este mal, que los actos buenos sin una adecuada planificación pueden ocasionar tantos desastres como los actos malos. En el amor los hombres se volvían inestables por la simpleza de sus sentimientos. Que los hombres llegaron a sentir tormento con otras angustias como el remordimiento, y casi siempre eran capaces de ver sus propios errores, que al principio la gente se volvió creyente de ideales religiosos al perder el control de sus vidas, pero después se cansaban de pedir piedad cuando descubrían que ello era inútil, que el amor y la amistad exigen un poco de futuro y para nosotros que padecimos este mal no quedaba ya nada más que el instante presente, que ya no quedaba esperanza en el hombre. Solo la simple obstinación por vivir, pese a que este mal ya ha pasado, la gente sigue viviendo bajo sus reglas, pues la sociedad ha moldeado sus costumbres a razón de que el hombre aún no supera el padecimiento vivido. Debemos entender que el estar enfermo es algo tan natural y cotidiano, por lo que en ello uno no debe desviar su atención de la mejoría, pues el pánico y el temor a la muerte pueden hacer que se tomen decisiones inadecuadas, e incluso pueden acelerar el perjuicio producido por la enfermedad con la muerte como su final. Debemos cuidarnos en lo posible sin caer en exageración, seguir el principio del camino intermedio que profesa el budismo. Resta mencionar que las enfermedades no son las únicas causas que pudieran hacer que la muerte cubra la existencia del hombre con su gélido manto, pues, en su momento, y vigente aún para estos días, Thomas Malthus señaló que los obstáculos destructivos que se oponen a la población son de una naturaleza muy varia, comprendiendo todas las causas que tienden de cualquier modo a menguar la duración natural de la vida humana por el vicio o por la miseria. Así pueden contarse en esta clase las ocupaciones mal sanas, los trabajos penosos o excesivos que exponen a la inclemencia de las estaciones, la extremada pobreza,
el mal alimento de los hijos, la insalubridad de las grandes poblaciones, todo género de excesos, de enfermedades y epidemias, la guerra, el hambre, la peste. Organizaciones políticas S.A. Era el 2014, ya tenía el bachiller y estaba decidido a comenzar el trámite para la obtención de mi título profesional. Era año de elecciones y por azares del destino terminé laborando en un organismo de administración electoral, en el Jurado Electoral Especial de Huancavelica, perteneciente al Jurado Nacional de Elecciones. De igual manera, recuerdo que mis padres normalmente laboraban en otro organismo de administración electoral, a lo largo de los años en diversas oficinas descentralizadas de procesos electorales, que pertenecen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En reiteradas ocasiones mis padres me señalaron que no me debía afiliar a una organización política de alcance regional o nacional, conocidas comúnmente como partidos políticos, que no sea partícipe de ellas de ninguna manera, pues los ideales que profesan no tienen nada que ver con el bienestar común. Por ese motivo es que hasta la actualidad no participo de ninguna manera con las diversas organizaciones políticas por encontrarlas muy alejadas de los fines por los cuales vieron la luz en nuestra historia. Desde el año 2014 he elaborado muchas veces para el Jurado Nacional de Elecciones, y a lo largo de varios procesos electorales he percibido características de las actuales organizaciones políticas de mi país, y quizás sea igual en la vida política de toda Latinoamérica. Así, he podido notar que las organizaciones políticas ya no buscan representar a la población al proponer candidatos para un determinado cargo de elección popular, pues, lejos de profesar ideales altruistas, solo buscan obtener esos cargos para acaparar poder cual si fuera una empresa que busca un puesto de trabajo remunerado para sus candidatos. Así parafraseando a Ferrajoli puedo señalar que actualmente el dinero sirve para hacer política, y la política sirve para hacer dinero. Las organizaciones políticas se basan de la mentira para obtener la tan anhelada victoria, sus candidatos ilusionan la mente de votantes incautos, alejados de la realidad, pues, para convencer, esos candidatos son cínicos y elocuentes en su retórica, siendo esta situación tan abrumante que ha llegado a ser materia de investigación para algunos académicos como es Juan Samuel Santos y su investigación sobre políticos mentirosos y tramposos democráticos. Ya en el siglo pasado, Simone Weil nos señalaba que el fin de un partido político es cosa vaga e irreal. Si fuera real, exigiría un gran esfuerzo de atención, puesto que una concepción del bien público no es cosa fácil de pensar. La existencia del partido es algo palpable, evidente, y no exige ningún esfuerzo para ser reconocida. Es así inevitable que de hecho el partido sea en sí su propio fin. Es de mencionar que a partir de mi formación universitaria he tratado de investigar más sobre diversos campos o materias, en especial de tratar de especializarme en lo relacionado con las funciones que desarrollo en el trabajo. Por ello me he percatado que las organizaciones políticas se han convertido en organizaciones altamente organizadas, empresas con fachadas de ser garantistas de la democracia, que buscarán de novedosos métodos de marketing e ingeniería empresarial para la consecución de sus fines. Por ejemplo, siguiendo a J. Schumpeter podemos señalar que la política usa a los intelectuales para escribir los panfletos y discursos de partido, ellos actúan como secretarios y asesores, crean la reputación periodística del político individual. De otro lado, según la teoría de la elección popular propuesta por James Buchanan, ya estando en el poder, estos políticos buscan maximizar la utilidad de su cargo, obtener el máximo provecho del mismo. Y, como resultado de ello, buscarán crear las condiciones adecuadas para poder ser reelegido, así como procurar elevar la cuota de poder de la que goza. Para esto, estas autoridades buscarán aliarse con altos funcionarios o elegirlos, a fin de conservar ese poder y el estatus que tiene dentro del aparato estatal. Por ello buscarán modificar el marco normativo correspondiente a fin de que posean esas facultades de selección. Así, en mi país el poder legislativo tiene facultades de elección de altos funcionarios, que, muchas veces, serán quienes los fiscalicen o decidan sobre la política de gobierno que van a instaurar. Resta señalar que actualmente existe mucha desconfianza hacia las organizaciones políticas y sus candidatos, así como a las autoridades elegidas, esto debido a la gran cantidad de delitos que cometen en ejercicio de su mandato. Muestra de ello es el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo titulado Radiografía de la corrupción en el Perú, de mayo del 2017, en el cual,
Entre otras, se señala que a diciembre del 2016 existían 32.925 investigaciones en trámite a nivel nacional contra autoridades públicas por la comisión de delitos contra la administración pública, peculado, colusión, concusión, malversación, etc. Investigaciones donde se encontraban comprendidas autoridades elegidas por voto popular. Con la clase de políticos que tenemos actualmente, me sorprende que existan personas con preferencias partidarias, y más aún, que salgan a las calles para demostrarlo. Pues, a decir de D'Alembert, que, para ser hombres de Estado, no se debe dejar de ser hombre. Han sido diversos procesos electorales los cuales me han evidenciado el mal actuar de las distintas organizaciones políticas participantes, presentan aportantes fantasmas, inventan documentos para subsanar sus errores en el proceso electoral, buscan controlar los medios de comunicación a fin de generar repudio a otras organizaciones políticas participantes, generan falsamente pánico respecto a la actuación de los organismos electorales, desatan violencia contra opositores y miembros de otras organizaciones políticas participantes. Cuando van perdiendo buscan la quema o destrucción de ánforas en el día de elecciones, buscan corromper la voluntad de los miembros de los organismos de administración electoral, compran votos con dádivas, entre otros. Sin duda, el lector de estas páginas podrá seguir dando ejemplos, pero estoy seguro de que habrá quienes se sentirán ofendidos por lo que aquí escribo, pues ellos son los que luchan a capa y espada por los ideales, muchas veces injustos, de las organizaciones políticas de su preferencia. Es importante saber que la democracia no es una forma de gobierno, pues conforme a nuestra constitución política el Perú es una república democrática, donde la república es una forma de gobierno basada en la división de poderes, mientras que la democracia, en su dimensión de representativa, es un mecanismo para elegir a los gobernantes, por lo que su uso no garantiza que el gobierno sea bueno o malo, pues es el elector quien elige a su autoridad para tal fin. Es por esto que el Jurado Nacional de Elecciones, como máxima autoridad en materia electoral en nuestro país, ha señalado que la consolidación de un Estado democrático se logra a través de la asunción de la postura de ciudadanos razonables, racionales, informados y, sobre todo, responsables. Por ende, no resulta admisible que un Estado ni sus estamentos u organismos pretendan proveer tutela a un elector irresponsable, emotivo e inconsciente, alejado de la problemática económica, política, social y ambiental que lo rodea. De otro lado, es de mencionar que no siempre se ha usado las votaciones para la elección de autoridades. Nuestra historia nos demuestra que en la práctica también se ha usado la figura de la cleroteria, elección al azar de autoridades públicas, derivada del uso del cleroterion, que fue un objeto ateniense a través del cual, de entre sus ciudadanos, se elegían al azar a sus representantes, donde los elegidos anteriormente no podían volver a hacerlo. De esta manera se evitaba el predominio de la corrupción, por cuanto era un mecanismo antipoder que no permitía la injerencia de ningún tipo de influencia humana que pueda alterar el azar. Esta forma de elegir autoridades al azar aún se ha utilizado y utiliza para la selección de diversas autoridades a lo largo del globo, como son los miembros de los tribunales de jurados. En este sentido, es que debemos robustecer los requisitos positivos que deben cumplir los candidatos, y negativos, que no deben estar inmersos los candidatos, establecidos en las normas electorales, con el fin de tener un filtro lo suficientemente depurador de aquellos candidatos que no busquen actuar en beneficio de la población a la que representan, pues, constitucionalmente hablando, es válido limitar el derecho de algunos con el fin de obtener un beneficio para la mayoría. Ahora que han pasado varios años a partir de mi encuentro con las organizaciones políticas en los diversos procesos electorales en las que he sido partícipe a través del Jurado Nacional de Elecciones, es que he podido comprender las enseñanzas de mis padres, y por qué no debo de creer así de fácil en las propuestas de las diversas organizaciones políticas, que lejos de buscar afiliados, buscan peones para la consecución de sus fines muchas veces reprochables. Los sueños como representación del lado no consciente. Hace buen tiempo que no agrado de celebrar mi natalicio en el día correspondiente, ello en razón a una situación acaecida años atrás, una de esas que simplemente no se olvidan jamás, y esta vez no iba a ser diferente. Me encontraba de viaje un día antes de aquella no deseada fecha, las ansias me gobernaban, el saber que recibiré, saludos por aquí, saludos por allá, y por ello recuerde aquel momento que, por el contrario, deseo olvidar, hacen que cualquiera pierda la concentración y pase un desagradable momento.
Ese día el sueño fue el vencedor, él sobrepasó mi ansiedad y toda aquella emoción o sentimiento que pudiera haber tenido, no le importó nada, solo fue ella, dueña de bellas ilusiones o terribles pesadillas, y desplegó su magia para conmigo. Ya en el sueño recuerdo que me encontraba con mi hija y su madre y otras familias caminando hacia algún lugar no conocido. La humanidad había padecido una gran tragedia que acabó con la mayoría de personas y otros seres vivos de nuestra tierra, el hambre acechaba cada paso que se daba, y el incierto destino solo era una ilusión de encontrar algún lugar con comida para los niños, y cobijo para los corazones de todos, pues sus rostros reflejaban agobio y miedo. Lo único que pareciera darles voluntad era encontrar aquel perfecto lugar para establecernos. Todas las familias ahí presentes señalaban que estando en grupo sería más fácil cuidarse entre ellos, que su supervivencia grupal estaría más asegurada así. Sin embargo, yo no lo veía así, pues es sabido que el hombre actuará con maldad cuando se enfrente con situaciones muy personales. Ya Darwin hablaba de la selección natural, solo sobrevivirán los que se adapten a su entorno, pero el hombre moderno se ha desprendido de su rol partícipe en la naturaleza, y no podrá sobrevivir en ella ante esta nueva situación. Volverá a sus instintos básicos, el fuerte apagará la luz del débil, tarde o temprano. Sabía que pasaría ello en aquel grupo de personas, por eso es que le dije a la madre de mi hija que nos fuéramos a otro lugar, que me encargaría de protegerlas, pero ella solo atinó a decirme que iría con el grupo, pues se sentía más protegida así. Nosotros ya no teníamos una relación de pareja, pero eso no era limitación para protegerlas, pues un valor moral natural es proteger a nuestra descendencia para perpetuar nuestra especie. Y un valor moral racional es el de proteger a los más débiles. Era obvio que las leyes de la naturaleza se encargarían de todo, pues el hombre solo vive en paz cuando el poder recae en alguien que condicione a los demás, como lo narraba Orwell o Huxley, pero en esta nueva situación será igual. El hombre no podrá entender que no es necesario darle poder a otros, sino tener una fuerte voluntad para creer que debemos actuar así, con valores y moral. Tarde o temprano alguien buscará tener ese poder y no precisamente va a instaurar paz en los demás para mantenerlo. Él se comportará tal como ya la había profesado Maquiavelo. Sabía que al final serán las leyes naturales las que se encarguen de todo ello. El hombre tal como es ahora, dejará la razón y actuará como un animal. Recuerdo que tuve que partir a buscar el lugar ideal, aquel donde mi hija y su madre podrán llegar a tener una vida agradable. Pese a todo, sabía que por algún tiempo la protección grupal funcionaría. Por ello es que decidí partir solo, y me encaminé sin dar más explicaciones de mis planes, quizá visto como un desertor para los demás. Recuerdo que llegué a mi ciudad, pero ella estaba en ruinas. Vi mi hogar y sabía que en las afueras de la ciudad se encontraba la casa de mi abuelo, un lugar al lado de río y de un bosque donde encontraría comida y agua para sobrevivir, además de la seguridad de estar alejada, y de conocer aquel territorio, pues a decir de Sun Tzu, si obtienes la ventaja del terreno, puedes vencer a los adversarios, incluso con tropas ligeras y débiles. Recuerdo que cuando caminaba por ese lugar vi a un amigo, él quedó solo, y solo atinó a decirme que todos los sobrevivientes se fueron y se reunirán al lado este de aquel lugar, que tenía que partir porque en grupo podrían cuidarse mejor y así sobrevivir. Recordé que ese era el lugar a donde partiría mi anterior grupo, y con ellos mi hija y su madre. Había pasado algún tiempo desde que me separé de mi hija. El terreno era agreste en ciertas partes, había animales que no había visto antes, tenían colmillos y eso me hacía entender que eran carnívoros, que el hombre podría ser parte de su dieta. No había peces en el río, eran muy raros de encontrar. Ello mismo sucedía con las aves y demás animales herbívoros. Había ciertas plantas comestibles, pero uno que no se ha dignado a conocer la naturaleza circundante no sabría elegir entre ellas y terminaría siendo víctima de sus venenos. Ya habiendo ubicado el lugar donde sería mi morada es que decidí regresar por ellas. Caminé en soledad un largo trecho, era interminable el camino. Los días pasaron y solo recuerdo que había una verde pradera al noreste, quizá un lugar que nadie llegará por lo dificultoso que es arribar ahí, pues antes de ello había una zona árida y empinada que a cualquiera le haría pensar que todo el camino sería así. Quizá esa pradera era aquel lugar que todo mundo está buscando para hacerlo su hogar. Recuerdo que al seguir caminando encontré a esos animales, los que me intentaron cazar. Por suerte pude evadirlos, sumergirme en el río para que mi olor se perdiera entre su caudal. Estuve seguro de que otros no tuvieron mi suerte,
pues sus restos yacían a lo largo de mi camino. Ellos son muestra de lo que ya había anticipado, la naturaleza seguirá con sus reglas y todo aquel que no las comprenda terminará en el olvido. Ahí en la nueva zona donde se encontraba mi hija, todo iba bien por un tiempo, las familias encontraban comida, pero poco a poco tenían que ampliar el territorio para ello, situación que generaba conflictos internos por obtener poder para decidir qué hacer, y conflictos externos con otros grupos familiares para obtener mayor territorio donde poder encontrar alimento. Con el correr del tiempo esos conflictos terminaban en derramamiento de sangre y sus grupos se conviertan en monarquías absolutas donde solo se beneficia el de la cabeza y, en menor medida, aquellos que siguen sus ideales. Sin duda Hobbes estaría feliz de ello para mantener en control una sociedad. Mi hija y su madre, al ver tal situación, decidieron ubicar su morada en unas cavernas al margen del río, un lugar donde los demás no se atrevían a visitar por temores espirituales. Sin duda era un buen lugar para esconderse, pues aquel territorio ya había sido invadido por otros grupos familiares, y solo quedaba esperar el veredicto final, pues esos grupos daban preferencia de supervivencia a sus integrantes. Cuando ya solo quedaba del grupo mi hija y su madre es que llegué a aquel lugar, y pude ver cómo sacrificaron a integrantes de otro grupo familiar. Es así que busqué pasar desapercibido hasta encontrar a mi hija y a su madre, y presumiendo que ellas buscarían un lugar cerca al agua por ser este el elemento generador de vida, es que caminé por el río hasta que pude encontrarlas. Recuerdo que más abajo de su escondite había una cascada que daba a un pueblo, el cual poco a poco se llenaba de personas. Por lo que ese lugar ya no era seguro, mi hija ya no podría jugar por ahí, y la comida iba a escasear. Recuerdo que a la madre de mi hija le dije que debíamos irnos de ahí a un lugar mejor, que ya tenía todo planeado, pero ella solo me decía que no había lugar mejor que aquel donde se encontraban, que mi hija sí podía sonreír al jugar con las pocas flores que había por ahí. Sin embargo, al dar unas vueltas por el lugar vi que varios grupos familiares llegaban y buscaban hacer suyo todo ese territorio, había conflictos, y quizá los que habían llegado tiempo atrás a aquel lugar sabrían de la existencia de mi hija y su madre. Y que tarde o temprano tendrían algún encuentro que terminará con sus vidas. No me importaba acabar con ellos si estuviera en peligro la vida de mi hija y su madre, pero no sería tonto de actuar como ellos en hacer ello por cosas banales. Por ello era apremiante retirarnos de ese lugar, pues muchas veces ese río cargaba el rojo de la sangre derramada. No sabíamos si ella le pertenecía a algún tirano, pues ello sería justicia, pero si fuera de inocente solo significaría que se perdió nuestra razón y con ella nuestra humanidad. Estando al lado de mi hija y su madre sin poder llegar a un consenso para partir, es que desperté de ese sueño intrigado. La tristeza inundó mi ser, el no haber podido llevarlas a un lugar seguro en ese sueño, el pensar que quizá había fallado me daba agobio. Ahora habiendo escrito esto solo deseo volver a soñar tal situación, para poder culminar lo idealizado, pues al ser solo un simple sueño no quita que ello represente mi lado no consciente, sin duda un sueño que me ha hecho pensar mucho, y de alguna manera ha demostrado aquellos pensamientos e ideales existentes en la profundidad de mi ser que solo logran ver la luz a través de los sueños, o de cualquier otra forma en el que se logra inhibir mi lado consciente muchas veces dominado por preceptos sociales irracionales, ideales que representan mi verdad, pues siguiendo a Freud, podría decir que mi sueño es una realización disfrazada de un deseo reprimido, un interés que mi corazón desea cumplir a toda costa, es ese sentir de que no estoy protegiendo adecuadamente a mi hija y a su madre por ser para mí las personas más especiales de este mundo. Y que seguramente este sentir ha de acompañarme el resto de mi existencia si no logro remediarlo. Recordemos que el contenido de los sueños puede obedecer a causas externas, como el sonido de una alarma, o internas, sean orgánicas o psíquicas, como un dolor muscular o el sentir tristeza. En ello, estos sueños pueden representar realización de deseos, realización de temores, reflexiones, recuerdos olvidados, sucesos significativos de nuestra existencia, o simples hechos irrelevantes, los cuales pueden ser fácilmente identificables, o difíciles de identificar por estar distorsionados por los juicios y expectativas del lado consciente. Estoy seguro de que todos han tenido sueños similares, aquellos que tienen un gran significado, que a simple vista no pueden ser identificados, pero que no deben ser dejados de lado por cuanto su entendimiento y solución pueden ser fuente de tranquilidad para nuestro espíritu. Mi ideal de familia.
Era aproximadamente el año 2010, mi madre había regresado de una reunión con sus padres, hermanos y hermanas. Reunió a mis hermanos en la cocina y nos dijo, su familia está conformada por ustedes y sus padres, por ello, no deberán de obedecer a sus tíos, tías, o abuelos, salvo que consideren que sus consejos son adecuados. Es de precisar que considero a mi madre como una de las personas más sabias que he conocido, y hasta el día de hoy es que voy entendiendo varias de sus enseñanzas, pues, aún sucintas, guardan un mensaje tan profundo que no tiene nada que envidiar a los grandes pensadores, y esta vez no fue la excepción. Cualquiera que escuche el mensaje que mi madre dio pensaría que no hay nada de trasfondo en él, que solo es una decisión egoísta de individualizar y considerar solo válidas las relaciones familiares, consanguíneas o políticas de primer y segundo grado, sobre los demás grados, pues se dirá que integran la familia también los abuelos, tíos, primos y demás. Mi madre siempre fue altruista, nunca le importó las clases sociales ni el nivel cultural en ello, para ella todas las personas eran iguales, por eso afirmo que la interpretación antes dada a su mensaje es errónea, y necesita algún método especial para ser interpretado adecuadamente. Así, siguiendo a Descartes, se tendrá que dividir y descomponer cada dificultad o problema en tantas partes como sea posible y necesarias para su comprensión y solución y resolverlas por separado. Según la RAE, la familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, donde el emparentamiento será consanguíneo, legal o político, como sucede con los hijos adoptados y padrastros. Es importante señalar que en ciertas sociedades consideran familiar a quienes no mantienen ningún vínculo consanguíneo, solo por llevar su apellido. Sin embargo, en la mayoría de sociedades esto no es así. El hombre es egoísta, difícilmente podrá vivir en paz con sus semejantes. Las diversas circunstancias que rodean su existencia le hacen pensar que debe de tratarse diferente con los demás hombres, que algunos están por encima de otros, circunstancias que obligan a los integrantes de estas sociedades a tomar diversas medidas para su seguridad y la de sus seres queridos. Por ello, es que en mayoría, las familias de estas sociedades se reducen a ser un grupo vinculado en ideales de supervivencia y protección de sus integrantes, así como salvaguardar sus intereses económicos y los de estirpe. Familias conformadas por el padre que es la cabeza del hogar y la madre con los hijos como simples espectadores, muy pocas veces partícipes activos. Así, Engels señalaba que la familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica, franca o más o menos disimulada, de la mujer. Respecto a considerar familia a quienes viven juntos en un hogar, debo señalar que, en la naturaleza, normalmente los padres viven con sus crías hasta cierto momento donde estos últimos dejan el hogar para formar su propia familia y su hogar, siendo esto aplicable al hombre. Sin embargo, hay casos donde el hogar está integrado por más personas como son tíos o abuelos. Así, atendiendo a los ideales de protección, supervivencia y salvaguarda de intereses, y a la intensa vinculación que presentan, es que en un hogar podrá haber hasta dos familias con relación a un determinado integrante. Una familia principal integrada por los descendientes y la pareja, padres e hijos, y una familia secundaria integrada por los ascendientes, los hermanos y el padre, abuelos e hijos, precisando que no existe mayor vínculo afectivo entre integrantes de una especie, que aquel derivado de la reproducción, como son la relación de padres e hijos, y de hermanos. En este entendido, esta gradualidad nos obliga a dar prioridad a la familia principal sobre la familia secundaria o cualquier otra persona en atención a las leyes naturales de cuidado parental y perpetuación de la especie, pues estas leyes nos obligan a dar prioridad de protección y cuidado a nuestros descendientes que aún no puedan valerse por sí mismos, para así asegurar la continuidad de nuestra especie. Así, Simone de Beauvoir señalaba que en virtud de la maternidad es como la mujer cumple íntegramente su destino fisiológico. Esa es su vocación natural, puesto que todo su organismo está orientado hacia la perpetuación de la especie. De otro lado, diré que el rol de los hijos en esta familia principal es el desarrollo cognitivo, o desarrollo de todas las capacidades que a futuro le servirán para su propia supervivencia. Sé que dependiendo de la sociedad existen más obligaciones para los padres e hijos, sin embargo, atendiendo a su variedad y algunas veces contrariedades que solo me baso en obligaciones básicas naturales. Es importante mencionar que, independientemente de la prioridad antes señalada, debido a nuestra capacidad de razonar,
es que estamos obligados moralmente a cuidar de los demás seres vivos, en especial de los más débiles, lo que significa que se deberá de buscar la manera de poder ayudar a los demás en la medida de lo posible de nuestras capacidades, salvo causas justificables que impidan ello. Cada persona que integra nuestro planeta presenta un lado bueno y un lado malo, y el calificativo que le damos a esas personas dependerá de qué lado es el que florezca en su existencia, y esta situación no es excluyente de las personas vinculadas en sus diversos grados, pues algunos lazos que no son lo suficientemente fuertes como el de la reproducción suelen quebrarse ante circunstancias muy personales, por lo que aquellos grupos familiares estarán obligados a afianzar los lazos consanguíneos derivados de la reproducción por ser los lazos más fuertes, obligaciones naturales. Sobre las obligaciones morales, lo que significa que no se deberá de dejar de lado a las personas que presentan una vinculación más alejada que no es directamente derivada de la reproducción, pues ellos también podrían buscar un bienestar común que debe ser replicado en cada persona que se interrelaciona con sin embargo, deberá de ser todo lo contrario si sus ideales solo buscan generar perjuicio entre hombres y otros seres vivos. En ese caso, se deberá de proteger la familia principal y después la secundaria por contener estas obligaciones naturales en pro de nuestra supervivencia como especie humana. En este breve comentario he tratado de descomponer lo señalado por mi madre, para concluir que ella nos ha señalado que para ese momento mi familia era mis padres y mis hermanos, pues para mis hermanos y para mí solo era nuestra familia principal, y en la sociedad que nos tocó vivir las familias se reducen a estar conformados por ellos, debido a diversas circunstancias que generan incomprensión, desigualdad y desprecio entre sus miembros. Así, siguiendo a Kaiserling, se puede señalar que todos los pueblos hostiles a la familia han terminado, tarde o temprano, por un empobrecimiento del alma. En esta sociedad mi madre vio incomprensión hacia los ideales que como grupo familiar profesamos, ideales que a criterio de mi madre eran los adecuados para un ser racional. Ella buscó prepararnos para la vida a través de sus ideales adecuados, y dejó abierta la posibilidad de que podamos replicar los ideales de su familia secundaria y de cualquier otra persona con la que mantengamos algún tipo de vinculación o relación cuando consideremos que dichos ideales eran adecuados a lo que profesamos, pues a decir de Emil Cioran, cada familia tiene su filosofía. Ahora yo tengo una familia principal y una familia secundaria, y en mis posibilidades trato de llevar una adecuada relación con ellos, pero por mi rol de padre es que priorizo la formación y protección de mi hija y su madre, por ser con quienes mantengo un vínculo intenso. Sin embargo, ello no significa que no me interese mi familia secundaria. Adoro a todos mis hermanos y mi padre, y mientras se encuentren bien yo me sentiré bien, aún no los vea seguido, pues sé que ellos ya podrán enfrentar la vida con todas las circunstancias que les toque vivir. Pues nadie dijo que la vida era fácil, y solo vive aquel que se atreve a enfrentarla. Veritas in omnem sui partem semper eadem est. Recuerdo que desde que tengo memoria he pertenecido a la religión cristiana, entendida esta como una religión basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, una religión histórica, es decir, que no está fundada sobre principios abstractos, sino sobre acontecimientos concretos, sobre sucesos históricos como refiere Huston Smith. Dentro de esta religión he sido católico por parte de la familia de mi padre, y evangélico o protestante por parte de la familia de mi madre, precisando que también se encuentra dentro de esta religión la Iglesia Ortodoxa. Es de precisar que la Iglesia Católica se inicia en el siglo I con San Pedro, quien es considerado como el primer Papa de Roma, cabeza de la Iglesia Católica. Por su parte, el protestantismo se inicia en el siglo XVI a partir de las tesis de Martín Lutero. Entre ambas facciones se discute, entre otras, sobre la validez de la sucesión apostólica de los papas de Roma, la eficacia de los sacramentos, sobre la forma de alcanzar la salvación, y la autoridad de la Biblia. Mi infancia ha estado plagada de enseñanzas cristianas, los cultos y las misas, la catequesis y la escuela dominical. Sumado a ello se tiene las clases de religión impartidas obligatoriamente por parte de un Estado supuestamente laico, que en la práctica se alió con la Iglesia Católica para la consecución mutua de sus cuestionables intereses de poder. Ningún padre debería de inculcar o permitir que otros hagan ello a sus hijos, respecto a creer o no creer en una determinada religión o Dios, pues esta práctica es una afectación a la libertad de autodeterminación religiosa que poseen las personas. Pues sea en el catolicismo o protestantismo, la salvación del alma se obtiene por esa misma autodeterminación de elegir su fe voluntariamente.
En este sentido, debemos entender que, como padres, los mejores regalos que podemos dar a nuestros descendientes es enseñarles a pensar por ellos mismos y a practicar valores, pues, el niño tiene la necesidad de una construcción progresiva de las estructuras lógicas, como lo señala Piaget. Tanto en el catolicismo como el protestantismo me han inculcado principalmente que existe un Dios Padre Todopoderoso, quien es la causa de todo, el primer principio como lo señalaba Duns Scoto, que el hombre debe mantenerse en unidad con Dios para reflejar la verdad, la vida y el amor divino, que el hombre está conformado por cuerpo y alma, pues a decir de Tomás de Aquino, es indudable que lo primero que hace que el cuerpo viva es el alma, que dependerá de nuestras acciones en vida para determinar si obtendremos un castigo eterno en el infierno o la vida eterna en el cielo. Así para Leibniz este último es esa perfecta república de los espíritus que merece el título de ciudad de Dios, que debemos creer en Jesús y sus enseñanzas, pues es la única verdad existente, y a través de él superamos el miedo a la muerte y le damos un fin a nuestra existencia. Durante mis años de participación en el catolicismo y el protestantismo me he percatado de que los valores morales que ambos profesan no les son propias, pues el hombre no creyente también llegaría a ellas solo por el uso de su razón, por lo que un mundo sin religión no sería el caos por una supuesta falta de valores morales, que sus enseñanzas no son verdades absolutas, porque a lo largo de la historia se ha demostrado que no es así, que ellas perduran por el miedo y desconocimiento inculcado al hombre. Bastando usar el método del falsacionismo de Karl Popper para demostrar ello, que la finalidad que le dan a nuestra existencia no debe prevalecer sobre la finalidad que consideramos la más adecuada, pues recuérdese que una mascota podrá ser feliz en su hogar, podrá aprender cosas, pero siempre será por la voluntad de su amo, ella deberá de seguir sus órdenes. Por ello Hobbes señaló que el derecho de naturaleza, en cuya virtud Dios reina sobre los hombres y castiga a quienes quebrantan sus leyes, no debe derivarse de haberlos creado, como si exigiera de ellos obediencia o gratitud por sus beneficios, sino de su poder irresistible, que profesan que el patrimonio no es lo primordial para la obtención de fortuna en el cielo. Sin embargo, el catolicismo es quien más opulencia busca y presume de ella, pues si solo del patrimonio dependiera nuestra felicidad, los hombres acaudalados no serían infelices, ni actuarían con maldad, que la perfección del universo no se deriva de la voluntad de un ser perfecto, sino de las circunstancias que en determinado tiempo y espacio se conjugaron para crear fenómenos que nos parecen ordenados. Sin embargo, estos fenómenos cambiarán en otros tiempos, y quizá para ello nuestra especie ya no pueda admirar esos cambios debido a nuestra mortalidad. Estas son las principales razones por las que decidí dejar el cristianismo a los 22 años, pero por ello no puedo desmerecer que el cristianismo, como otras religiones, tiene valores morales que todo hombre debe de practicarlos, pero no es necesario ser creyente para ello. Por ese motivo es que preferí la ciencia, sobre todo, por ese motivo me volví ateo. Mi ateísmo es absoluto, niego la existencia de un Dios Padre Todopoderoso y las que correspondan a cualquier otro Dios, niego las supuestas verdades del cristianismo y de cualquier otra religión basada en deidades o entes espirituales. El desconocimiento sobre algún fenómeno no significa la existencia de algo sobrenatural, solo es falta de investigación. Preciso esto para diferenciarme del ateo práctico que señala Maritain, que son aquellos que creen en Dios, pero que, en realidad, niegan su existencia en cada una de sus acciones. A partir de ello, y sin buscar rivalidades, mi postura atea me ha generado críticas por parte de creyentes, a quienes no les agrada mi forma de pensar por ser contraria a su verdad. Así, por ejemplo, Berkeley señalaba que el ateísmo y el maniqueísmo no tendrían partidarios si los hombres fueran más reflexivos y atentos. Sin embargo, la atención al mundo que me rodea y la reflexión sobre ello hicieron mi cambio. Desde mi ateísmo he comenzado a ver con claridad el mundo, ello despojado de ideales falaces e ingenuos que lo único que buscan es torcer nuestra razón para entregarles nuestra voluntad, y con ello darles poder. Incluso, se alían con estados laicos para compartir ese poder y así conservarlo. Sin embargo, el ateo no cree en ello, no le atemoriza un supuesto castigo divino tras su muerte, y por ello buscará en vida el respeto de su dignidad como ser humano, la inexistencia de desigualdad entre hombres, y la búsqueda de un mundo mejor, pues la sabiduría obtenida por el uso de la razón nos obliga a actuar así, de contrario no serviría de nada tal rebelión. El suicidio intelectual. Recuerdo que desde los primeros años de mi formación universitaria por el año 2006 me he dedicado a la autoeducación,
asistía a clases, pero priorizaba la lectura de libros relacionados con los temas tratados, buscaba leer por anticipado los temas a tratar, los cursos a llevar, incluso leer sobre cursos que no se encontraban en mi malla curricular, todo enfocado a temas relacionados con mi profesión o sobre ciencias, pues, entendía que leyendo un promedio de 25 libros por año, durante mi existencia habré leído unos 1500 libros. Y por ello debía de escoger los mejores 1500 libros que me agraden, lo que significaba que tenía que leer muy poco sobre ficción, pues el conocimiento es tan amplio y nuestra vida muy corta para aprenderlo en su totalidad. Al terminar la carrera de Derecho, me he dedicado a escribir más frecuentemente artículos, ensayos y monografías sobre mi profesión, incluso ya tenía algunos trabajos amplios concluidos. Cada vez aprendía más y más por medio de la lectura de aquellos libros que siempre adornaban mi hogar, y que fueron fieles escuderos de mis batallas intelectuales ante los tribunales. Recuerdo que por inicios del año 2018 me he separado de mi pareja, la madre de mi hija y mi eterna amada. Recuerdo que durante nuestra vida juntos ella fue mi inspiración para la lectura y buscar un fin altruista a mi existencia, sin embargo, al separarnos, todo ello cambió. Ya no buscaba leer ni investigar, todo me daba igual, pues en estos tiempos vi que el hombre pensante no piensa nada, no valora nada ni se interesa por sus semejantes y demás seres vivos. Este hombre vive aislado de su realidad y cree estar en ella como el primer engranaje del universo, un hombre al que consideré no merecedor de benevolencia. Había decidido dejar de investigar cosas nuevas, dejar de profundizar en aquello que había aprendido hasta ese momento, una suerte de suicidio intelectual, subjetivo o filosófico, aquel suicidio donde el hombre por propia voluntad decide no investigar más, no desarrollar conocimiento, olvidar lo aprendido, sumirse en la resignación de vivir en vergüenza de sí mismo por la decisión tomada, es la muerte de su esencia de ser humano, es el acto de extinguir lo racional de uno sin importar el motivo para ello. Es sabido que la afirmación de que el hombre es inteligente se basa en la capacidad del ser humano para pensar, razonar, aprender, resolver problemas de manera creativa, comprender conceptos abstractos, procesar información compleja y aplicar el conocimiento de diversas formas. Esta es una cualidad presente en todos los hombres, pues la inteligencia es un concepto complejo y multidimensional, ello al existir diferentes tipos de inteligencias. Por otro lado, ser intelectual implica no solo tener inteligencia, sino también un compromiso activo con la búsqueda y el análisis del conocimiento, así como una participación reflexiva en discusiones y debates sobre diversos temas. Por eso es que Antonio Gramsci señala que todos somos intelectuales, pero pocos hacen función intelectual. En este entendido, la conquista del conocimiento está reservado solo para estos últimos. De otro lado, el intelectual moderno ya no es aquel que vive cobijado de solo ideas profundas labradas en los claustros universitarios, este intelectual debe de ser también práctico, y para ello debe de conocer la realidad de su entorno. Así, según Ortega y Gasset, sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. Es el deporte y el lujo específico del intelectual. El universo es una aglomeración de conjeturas, las cuales, obligadamente, deberán de ser aclaradas por los intelectuales en sus diversos matices, pues para eso es que tenemos uso de razón, es para descubrir la verdad del todo. Pero pese a ello decidimos dejar esa obligación, damos muerte a nuestra razón por diversos motivos, somos el verdugo de nuestro ser. El suicidio intelectual puede darse en razón a la soberbia del hombre de creer que ya ha aprendido todo, creemos que es innecesario aprender más. Así Stuart Mill señala que la tendencia fatal de la especie humana a dejar de lado las cosas de las que ya no tiene dudas, ha causado la mitad de sus errores. Otra razón se basa en un acto de egoísmo, es el hecho de considerar que nadie merece beneficiarse de nuestras capacidades, por ello omitimos buscar un beneficio para otros como es el investigar sobre la cura del cáncer. Otra razón se basa en actos de altruismo, pues con ello buscamos evitar un perjuicio para los seres vivos como el dejar de profundizar una investigación cuyas aplicaciones serán usadas para fines bélicos. Así, Schumpeter menciona que los intelectuales rara vez entran en la política profesional y más rara vez todavía llegan a ocupar puestos de responsabilidad. Pero forman los estados mayores de los bureaus políticos, escriben los panfletos y discursos de partido, actúan como secretarios y asesores, crean la reputación periodística del político individual, que, aunque no es todo, pocos hombres pueden permitirse el lujo de prescindir de ella.
Otra causa es el temor, aquella por la cual no buscamos razonar solo por no enfrentarnos a las consecuencias de dicho acto por ser muchas veces contrarias a nuestros juicios y expectativas, buscamos una vida fácil alejada de las complicaciones del pensar. Dejamos que otros piensen por nosotros, con nuestra inactividad les damos el poder de decidir por nosotros, así como refiere Camus, la negación es el Dios de los existencialistas. Exactamente, ese Dios solo se sostiene gracias a la negación de la razón humana. Luego de meditar sobre las causas de este suicidio intelectual, llegué a entender que ninguna de ellas son justificantes para este tipo de suicidio, pues el hecho de poder pensar es condición suficiente para poder buscar las verdades de nuestro mundo, dejar de ser el común de las personas, tomar la iniciativa en nuestras artes o ciencias y con ellos dignificar nuestro ser con nuestro buen actuar. Pues a decir de José Ingenieros, solo de los imaginativos espera la ciencia sus hipótesis, el arte su vuelo. La moral sus ejemplos, la historia sus páginas luminosas. Si podemos hacer el cambio para un bien común, no debemos hacer lo contrario, ni siquiera deberíamos pensarlo, solo debemos hacer ese bien así por así. Estuve algunos años sumido en la mediocridad, pero eso, cambió cuando volví a ver a mi eterna amada. Ella seguía buscando el bien para todos, nuestra separación le fue enseñanza, y quizá, a manera de expiar sus errores, es que no podía permitirse tener una existencia estática, esa vida no era para ella, el no ayudar al bienestar común no era una opción de vida. Así, al ver sus motivos altruistas es que busqué tener una plática con ella, una tan amena como en nuestros años de universidad, una plática donde mi corazón entendió los ideales de mi musa, y debido a ello, entendí que no podía quedarme en la oscuridad de mi pesar, debía enderezar mi camino y también buscar un bienestar para todos, pues tarde o temprano mi cuerpo se rendiría ante la pena de vivir en resignación. Es un capricho injustificado el pensar que no debo de pensar más, pues como lo señaló Aldous Huxley, la eminencia intelectual entraña las correspondientes responsabilidades morales. Desde aquel día he decidido seguir profundizando en todo aquel conocimiento que puede ser de mucho bien para todo ser vivo, desde aquel momento no debía dejar de pensar. Vicisitudes emocionales. Era el año 2023, y me encontraba en una actividad con compañeros de trabajo, un almuerzo que teníamos que preparar previamente, un encuentro donde se conversa de distintos temas, pláticas amenas que se sirven con bebidas frías. Escuché muchas historias, hazañas dignas de ser compartidas por su enseñanza para nuestra vida. A decir de Ortega y Gasset, la historia sirve para libertarnos de lo que fue, porque el pasado es un revenant y si no se le domina con la memoria refrescándole, él vuelve siempre contra nosotros y acaba por estrangularnos. Ya habiendo escuchado algunas historias, uno de los asistentes cuestionó el hecho de que yo no contaba nada, que no tenía una vida interesante. Escuchado eso me pregunté si mi existencia era vacía. Sé que una vida sin altibajos no sería vida, no te da experiencias, no habrá sabiduría al final del camino existencial. Comenté a los asistentes que, si tenía historias, pero tenía duda de considerarlas interesantes, que mejor les comentaré alguna de ellas para que puedan decirme si se enmarca en la categoría de interesante. Comencé la historia señalando que ya han pasado casi 8 años de la muerte de mi madre. Fue el cáncer quien me la arrebató, vivió varios años de tratamiento médico que desgastaron su cuerpo, pero no su voluntad. Ella sabía que pronto partiría, dejaría este mundo y el sufrimiento que le acogió por su mal. Ella vio a la muerte sin miedo, pues entendía que tarde o temprano la muerte nos cubrirá a todos con su gélido manto, pero en esta ocasión para ella la muerte era la cura para su mal, aunque para la mayoría la muerte es sinónimo de una situación trágica. Pues a decir de Herbert Marcuse, para ellos la muerte es la negación final del tiempo y el placer quiere la eternidad. Por aquella fecha mi pareja se encontraba con aproximadamente 9 meses de embarazo, el tan esperado nacimiento de mi descendiente regocijaba mi corazón, mi linaje pisará la tierra una vez más. Días antes de la fecha probable de parto ya tenía listo lo necesario para ello, 2 pañaleras rellenas de todos los objetos que consideré que debía de tener para tan especial momento. Antes no había experimentado ello, por eso lo contenido en las pañaleras obedecía a la plática que tuve con mi madre, búsquedas en foros de internet, lectura de algunos libros como los de Marie Kondo y uso de simple lógica. Es de mencionar que por esas fechas mi madre se encontraba residiendo en otra ciudad,
una donde había una clínica donde pudiera realizar su hemodiálisis. Ella estaba postrada en cama e interdiario tenía que trasladarse a la clínica, día tras día tenía que soportar mucho dolor solo por obtener un día más de vida para compartirlo con su familia. Ciertamente, es muy frustrante para una persona el ver padecer a un familiar durante tantos años. Un mal degenerativo e incurable no solo daña el cuerpo de quien lo padece, sino que hiere el alma de quienes tienen tanto afecto a esa persona. El verla con conductos de plástico saliendo de su corazón y llagas en su cuerpo por estar postrada, hicieron que me cuestionara sobre qué debemos considerar para señalar que se ha tenido una existencia adecuada, una vida digna. A la naturaleza no le importa ello. Ella continuará igual, los astros seguirán su curso sin mediar compasión alguna. Por ello puedo afirmar que un hombre que no sienta compasión de ello demuestra que ha perdido la esencia que nos caracteriza como ser racional, pues como señala Einstein, aquel que considera su vida y la de sus semejantes carente de sentido, no solo es desdichado, sino poco hecho para la vida. Ella y yo sabíamos que no existe un Dios todopoderoso que pudiera cambiar esa situación. Lo que pasó es algo natural que depende de la misma naturaleza y del hombre para poder encontrarle algún tipo de solución si existiera. Recuerdo que por la madrugada las contracciones eran frecuentes, ya era hora de partir hacia el hospital. Sabía que pronto la cargaría en mis brazos y le diría lo mucho que la quiero, que la esperé 9 largos meses, que soy su padre y la protegeré durante el resto de mi vida. Ya en el hospital ingresaron a mi pareja al área de hospitalización para que la preparen para el alumbramiento. Pasadas las horas, ya de día, la ingresaron a sala de partos. La felicidad inundó mi ser esa mañana. Sin embargo, pasaron las horas y no tenía respuesta alguna sobre el parto. Ya era de tarde y un médico que se acercó al lugar me dijo que debido a las circunstancias se practicó una cesárea, que mi pareja había perdido mucha sangre y que sería internada en el hospital bajo supervisión. Eran las 4 de la tarde, me encontraba cargando mis 2 pañaleras, tenía un nudo en la garganta por la noticia recibida del médico, y la puerta de la sala de partos seguía cerrada. No sabía nada de las personas que más amo, ellas adentro librando una batalla y yo afuera sin poder hacer nada. Solo pedía fortaleza para ellas, para que pudieran vencer y al final del día poder estar juntos como familia. Y solo pedía para mí el poder quitarme de encima la angustia que aflige mi ser, pues Freud señala que esta angustia puede revestir extraordinaria intensidad e impulsar al enfermo a cometer las mayores insensateces. De un momento escuché un llanto tras la puerta, era mi pequeña, sabía que la puerta rígida se abriría para verla, y así fue. Salió ella tan pequeña, tan linda, pero aprisionada en una incubadora por su seguridad, pues aún no podría estar en los brazos de su madre. Sus corazones no podrán latir juntos esa noche, no podrán darse calor juntas. De inmediato salí tras la incubadora. Necesitaba saber de mi hija y de su madre, pero solo me señalaron que mi musa seguiría en la sala de partos y que posteriormente la hospitalizarían, que tengo que entregarles algunas cosas para mi hija, como ropa, termómetros, leche en polvo, pañales, etc. Yo señalé que tenía todo eso en mis pañaleras, pero las enfermeras, lejos de entenderme, se disgustaron conmigo y me señalaron que las cosas que yo había comprado no eran las adecuadas, y que curiosamente ellas vendían todo eso. Sin embargo, por las circunstancias en las que me encontraba accedí a pagar el alto precio de dichos objetos. Era mi prioridad que mi descendiente se encuentre bien y con la garantía suficiente de que estará bien durante el tiempo en el que me ausente de ella para poder participar del cuidado de su madre. Retorné a la sala de partos y me pareció sombría aquella puerta rígida. Eran mis ansias de saber que era de mi amada, pues ella no estaba sola, una parte de mí se encontraba con ella, pues es de saber que la relación de pareja convierte en uno a los amantes, y los padecimientos de uno son los padecimientos del otro. Así pasó el tiempo, ya era como las 8 de la noche, y la puerta se abrió, y salió mi amada. Ella se encontraba inconsciente por los medicamentos. Ella fue trasladada a un ambiente donde estaría bajo supervisión por su estado, y yo tenía que entregar los objetos que me pidieron para ella, ropa, utensilios de aseo, ciertos medicamentos que no había en el hospital, entre otros. Entregué esos objetos y esperé afuera de aquel ambiente. En algunos momentos iba a ver a mi hija por el vidrio de la puerta de ese ambiente. Pasaron las horas y mi cuerpo cedió al cansancio, y por indicación del personal de salud, tenía que irme a casa a descansar.
que no había algún lugar ahí para poder pasar la noche, y fue así que llegué a casa a las 2 de la mañana para reunir fuerzas y levantar tan temprano como pueda para volver a aquel hospital por mis amores. Era las 6 de la mañana, y ya estaba en el hospital, dando los buenos días a mi hija, buscando que no se descuide su cuidado, pues tendría que ir a ver a su madre, quien ya se encontraba consciente y era momento de darle los buenos días, y agradecerle por haberme regalado a la hija más linda de todas, por ser una mujer fuerte, porque somos un hogar. Cuando llegué vi a mi amada en cama, estaba consciente, pero muy débil, había perdido mucha sangre y estaba en evaluación, se tenía que esperar a la tarde para poder tener respuestas claras, esperar también para que mis dos amores puedan estar juntas. Asimismo, tengo que señalar que esa mañana recibí una llamada de mi madre, quien se encontraba tan feliz de saber que nació su nieta. Ella me señaló que no podría verla en persona, pero que, a través de las personas que la cuidan, logró enviar unos regalos para mi pequeña, para que sepa que su abuela la quiere mucho y que, contra viento y marea, esperó con ansia su llegada. Ya por la tarde de aquel día mis dos amores se encontraron, ella abrazó a nuestro retoño, la amamantó y con el alma le dijo que la amaba mucho, que la cuidaría toda su vida, que era bienvenida a este mundo, y mi pequeña se sintió feliz en sus brazos, pues ya durante el embarazo se conocieron y compartieron emociones, y volver a sentir tal calidez ahora le dio motivos para vivir. Se puede decir que, independiente de su destino fisiológico para la perpetuación de la especie, como refiere Simone de Beauvoir, no hay vínculo afectivo más fuerte que el de una madre y sus hijos, ello debido a que son las mujeres las que se interrelacionan profundamente con sus hijos durante el embarazo, comparten emociones, así el dar vida siempre fue mágico, por eso es que durante mucho tiempo solo era atribuido a las deidades el poder hacer eso, pero sabemos que no es así, la maternidad es algo tan bello. Una muestra innegable de la belleza de la naturaleza. Esa misma tarde también pude conversar con la obstetra tratante, ella me dijo que mi pareja había perdido mucha sangre en la cesárea, que necesitaba una transfusión de sangre urgentemente, que al no tener suficiente hemoglobina que distribuya el oxígeno por el cuerpo, las personas se sienten débiles y cansadas, padecen de mareos, de dolores de cabeza o de palidez, y que ello podría desencadenar en muerte del paciente si no se trata adecuadamente. Escuchado ello me preocupé más, las malas noticias siempre son inoportunas, aún no podía bajar la guardia, mi amada estaba tan débil que en momentos sentía desfallecer, realmente no quería que padeciera más, no quería perderla, estaba muy feliz por el nacimiento de mi pequeña, pero no podía permitir que mi amada corra riesgo alguno. Aquella tarde llegué a platicar con mi amada, le expliqué lo de la transfusión de sangre para su mejora, pero ella no aceptó tal solución, no podía permitirse eso por cuestiones de sus ideales, nunca le pregunté cuáles son los fundamentos de ello, su vida y quizá la vida de nuestra pequeña estaba en juego por su decisión, pero entendí, siguiendo a José Ingenieros, que los ideales son legítimos cuando concuerdan con el devenir de la experiencia, anticipándose, hipotéticamente, a lo que será realidad experiencial en el porvenir. Pese a ello, consultamos a la obstetra tratante sobre otras soluciones, y ella respondió que ciertos sueros podrían ayudar. El hierro intravenoso puede dar lugar a un pequeño incremento en el nivel de hemoglobina en la sangre, y con ello mejorar la salud de mi amada, pero es un tratamiento que requiere tiempo, y hasta mientras había riesgo para ella. Recuerdo que por la noche salí a buscar los medicamentos indicados, había variedad de ellos, pero solo unos pocos eran efectivos. Recuerdo que busqué en cada farmacia de la ciudad, pero no encontré de los efectivos, ya estaba cansado, pero estaba decidido a encontrarlos, y así que pedí ayuda a mi hermana, quien al ser médico me puso en contacto con una de sus colegas quien me señaló que al día siguiente por la mañana me daría los medicamentos más efectivos que se pueden encontrar en venta, era solo cuestión de esperar al día siguiente. Por lo que decidí regresar al hospital para despedirme de mis amores y ver cómo se encuentran, para luego ir a descansar a casa para reunir energías para el día siguiente, eso lo terminé de hacer como a la medianoche. Recuerdo que esos días ni siquiera había comido algo, me embargaba la preocupación, solo quería hacer bien las cosas, ser buen padre, buena pareja, buen amigo. Ya en casa me recosté en la cama y me dormí de inmediato, fue un sueño profundo, sin embargo, una llamada me despertó al promediar las 2 de la mañana, era mi hermana, en los primeros segundos de contestada la llamada se notaba que no podía pronunciar palabra alguna,
el silencio hacía presagiar algo trágico, y así fue. Ella tomó fuerzas y me dijo que mamá había fallecido, una noticia que me dejó en silencio unos segundos, pero que para mí fue una eternidad, pues en ese momento me puse a recordar a mi madre durante toda mi vida. En ese momento me puse a ponderar cada circunstancia de mi vida con lo que pasaba en ese momento. La persona que me dio la vida había partido, mi hija había nacido y corría riesgo, la persona que más amo se encontraba hospitalizada. ¿Acaso tenía que dejar atrás la felicidad que me dio el nacimiento de mi hija y dejar que la tristeza por la pérdida de mi madre cubra mi corazón? Sin duda tenía un conflicto de emociones intensas, y tenía pocos segundos para resolverlo. Sabía que no podía dejar que cualquier emoción me gobierne. Tenía que conocer y aceptar la causa de cada emoción como punto de partida para cambiar la situación, pensar fríamente en ello y buscar una salida lógica con base en las valoraciones de las alternativas existentes. Pues siguiendo a Nicola Abagnano, puedo decir que el acto valorador implica el abandono de todo preconcepto, de todo prejuicio, y la presuposición de un criterio objetivo, o sea independiente de la variabilidad de las opiniones y de las orientaciones particulares. Así llegué a concluir que mi madre había muerto y que no podía hacer nada al respecto. La muerte es irreversible pero evitable momentáneamente en ciertas circunstancias excepcionales, y mi hija y su madre no debían correr tal suerte. Aún había tiempo para evitarlo, no podía descuidarme, la naturaleza no me ganará esta vez. Así respondí a esa llamada indicando que como hermanos se encarguen de todo, que tenía una batalla librada y no podía perderla, que podía ayudar a que la llama de la vida de mis amores no se extinga. Que cuando estén fuera de peligro recién tendré tiempo para pensar en aquella muerte y tomar las acciones que correspondan. Esa plática fue corta, pero profunda, y como hermano mayor tuve que avisar de igual manera a uno de mis hermanos. Le llamé y le di la noticia. Mientras cortaba la llamada atiné a escuchar el llanto de mi hermano, un llanto que no tuve al momento de recibir dicha noticia. Sé que padecí de un bloqueo emocional por la intensidad de la noticia. Mi cerebro dejó de lado los sentimientos y emociones para no sufrir, solo me permitió seguir durmiendo para cumplir con mis planes. Ya en la mañana me acerqué nuevamente al hospital, recogí los medicamentos y solo esperaba que sean aplicados e hicieran efecto, pues después de saludar a mis amores, era lo único que faltaba hacer. Las dos tenían que descansar y reponer fuerzas, pues el nacer es tan agotador como el dar vida, porque el nacido ya tendrá que enfrentar al mundo y sus padecimientos. El nacer y el dar vida son dos caras de la misma moneda. Ya por la tarde la obstetra tratante me dijo que los medicamentos estaban haciendo efecto, que posiblemente al día siguiente darían de alta a mis amores. La batalla que libraron estaba por terminar, y ellas saldrán victoriosas, pero hasta mientras debía de descansar y alimentarme adecuadamente. Había bajado de peso, y tenía ojeras, y con tal semblante no podía recibir a mi princesa y a mi reina, pues el rey, al igual que el león, no debe mostrar debilidad ante los demás, no se lamenta en público de las heridas obtenidas en batalla. Pues para ello el momento indicado será la soledad y la oscuridad de la noche. Llegado el día siguiente la situación se tornaba mejor, el alta se daría al mediodía, pero los trámites no son simples y rápidos. Pasado el mediodía nos quedamos un par de horas más haciendo los trámites, pero ello valió la pena. Así para las 6 de la tarde ya habíamos llegado a nuestro castillo, y había que cenar algo para reponer fuerzas, cena que me fue muy deliciosa y placentera, pues ya mis amores se encontraban a mi lado fuera de peligro. Sin embargo, de un momento a otro mi corazón se quebró. Él me recordó que tenía un asunto pendiente, había cargado con una muerte y era momento de tener una plática con ella. Esta situación me obligó a retirarme de mi hogar y ver qué es lo que había pasado con la muerte de mi madre. Di un gran beso a mis amores y me retiré de mi hogar. Llegado al lugar del velatorio vi un ataúd, semblantes de tristeza en todos los que acompañan a mi familia en aquella trágica ritualidad. Mis ojos no pudieron contenerse más, ellos se pusieron a llorar, y cada lágrima se llevó mis pesares. Mientras más veía a mi madre en aquel sombrío ataúd, más lágrimas salían de mí. Recuerdo que todos los que me conocen se acercaron para consolarme, pero solo fue por un momento, pues se calmó mi llanto y simplemente fui un espectador de todo ello en aquella noche. Recuerdo que durante la noche algunos asistentes murmuraban que yo no tenía respeto por la muerte de mi madre, por el hecho de aparecer por la noche del segundo día de velatorio,
pero es evidente que ellos desconocen las vicisitudes por las que he pasado hasta ese momento, y pienso que quizás si ellos hubieran padecido de lo mismo hubieran sucumbido ante ello. Ciertamente las personas buscan las salidas fáciles aún no sean las adecuadas. En esa noche me enteré de que por pedido de la familia de mi madre, se acordó que la iban a enterrar a mi madre como se acostumbra en este lado del continente. Sin embargo, recuerdo que tiempo atrás mi madre pidió que sea cremada y sus restos sean arrojados al mar, para que así vuelva a la naturaleza a la que siempre perteneció, pues lejos de considerar al entierro como algo simbólico de la nostalgia, la tristeza y melancolía vividas en ello, es una muestra de que el hombre sucumbe y padece ante sus emociones y sentimientos dejando de lado la razón. Pues a decir de Unamuno, el gorila, el chimpancé, el orangután y sus congéneres deben de considerar como un pobre animal enfermo al hombre, que hasta almacena sus muertos. ¿Para qué? Llegó la mañana, era el día del entierro, recuerdo que fui a dormir algunas horas para poder participar del entierro que sería por la tarde, un entierro penoso, pero aún ello no derramé ni una lágrima más, y creo que desde aquel momento la apatía se volvió parte de mi ser, y ya las malas noticias no tienen gran impacto en mí, pues mientras más se padece uno se hace más fuerte, más sabio, por ello se dice que no hay mal que por bien no venga. Terminada la narración, mencioné a mis compañeros de trabajo que esta historia es parte de mi pasado, que no puedo decir si ella es interesante o no ante sus ojos, pero sí que me dio grandes lecciones para mi vida, y que me fue muy agradable compartirla con ellos. Luego de ello no hablamos más de eso, nos pusimos a merendar y a seguir contando historias por parte de otros compañeros de trabajo. Carnívoro, herbívoro u omnívoro. Recuerdo que era el año 2020, se había decretado la inmovilización social obligatoria en el marco del estado de emergencia por COVID-19, y durante este suceso mi vida era solo dormir cual oso de las montañas que se pone a hibernar durante el invierno para no perder energía y sobrevivir. Esto se dio debido a que por diversas circunstancias me quedé solo en mi ciudad, mis seres queridos se fueron a residir en otras ciudades, y al igual que yo, afrontaban la inmovilización social de la mejor manera posible. Debo señalar que ciertamente la soledad no es mala, ella te da todo el tiempo del mundo para conversar contigo mismo de todo lo que te rodea, una plática sin prejuicios, sin discusiones, una plática muy sincera que desemboca en profundas reflexiones. Sin embargo, el hombre es un animal social como lo señaló Aristóteles, y por ello no debía estar desconectado del mundo, de que me servía pensar en los grandes dilemas de nuestra existencia y no poder compartirlo con los demás, de que servía pensar en los demás. Pero vivir como un misántropo, eso no es útil, más aún, que a decir de Hume, la soledad completa es posiblemente el mayor castigo que podamos sufrir, todo placer languidece cuando no se disfruta en compañía, y todo dolor de hace más cruel e insoportable. Aun en compañía, el gran problema siempre fue que no todos desean escuchar, ellos solo suelen escuchar aquello que les sea agradable, aun lo dicho sea falso, una irresponsable forma de evadir su amarga realidad y otorgar control de sus vidas a otros. Ante las circunstancias antes descritas es que no podía confiar en el hombre, vivimos desconectados de la naturaleza, padecemos de nuestras propias emociones y sentimientos y aun eso creemos tener la razón en las decisiones de nuestra existencia, creemos actuar en beneficio de todo ser vivo, pero en realidad es todo lo contrario, alteramos la interrelación de la vida y nos excluimos de ella. Por este motivo es que preferí conseguir una mascota, un ser a quien no le interesan las cosas mundanas, un ser libre y sincero en lo que le agrada o no, un can fue lo indicado para mí. Era agosto del año 2021 y había comprado un perro, un siberiano blanco al que le puse de nombre Colmillo, y pretendía hacernos compañía aprendiendo el uno del otro, pues para ese momento ya me encontraba plasmando mis reflexiones en borradores para una futura publicación, borradores en donde ya comenzaba a entender sobre la vida, su importancia y sobre la muerte. Pasó el tiempo, Colmillo crecía día tras día como un niño pequeño y sus curiosidades, en los ratos libres salíamos a la calle, pero nos gustaba más salir al campo, ahí donde uno se encuentra con la naturaleza y se pone a pensar en su magia y su pertenencia a ella. Pues a decir del emperador Marco Aurelio, la naturaleza es armónica y por ello conviene vivir de acuerdo con la naturaleza, con ello conseguimos la felicidad. Así, en ella, Colmillo se ponía a olfatear por todos lados, quizás sentía los instintos naturales que sus antepasados plasmaron en sus genes a través de la evolución, esos instintos de caza, de libertad, de supervivencia.
Ya había pasado un año, Colmillo era enorme, pero tenía el comportamiento de un adolescente, rebelde e inexperto, despreocupado de su existencia. Sin embargo, el regresar del trabajo es que lo vi recostado en el patio de casa. Por su actitud entendí que le aquejaba un gran dolor que le impedía trasladarse con facilidad, no tenía apetito y evitaba trasladarse, solo quería descansar. Pensé que aquello solo era pasajero, que al día siguiente estaría como nuevo, pero no sucedió así, él había empeorado. Se levantaba y se quejaba de caminar, urgía llevarlo al veterinario para que lo atienda, verlo así me entristecía, había prometido cuidarlo, pero al parecer había fallado, pero aún estando malherido, Colmillo se alegraba al verme, como si su padecimiento no significaba nada mientras estaba a mi lado, sin duda un signo de lealtad, confianza y felicidad pura que no se encuentra así por así en los humanos. El veterinario no podía ir a casa a ver a Colmillo, y por ello es que con un amigo lo llevamos en brazos. Por la seriedad del caso no podía decirle nada a Colmillo, sin embargo, me pareció que él me entendía, y con mayor razón aquel día lo vi a los ojos y mis deseos le decían que todo saldría bien. Ya estando en el veterinario Colmillo fue evaluado, sin embargo, me dieron una trágica noticia. Él había recibido un fuerte golpe en su columna que había dañado su sistema nervioso, empeoraba cada momento, se le podía operar, pero nada aseguraba que salga vivo de la operación, y mucho peor que se recupere, lo más indicado era dormirlo. Una respuesta muy penosa, le había cuidado en cada momento y nunca permití que le hicieran daño, pero recordé que el vecino está construyendo los últimos pisos de su casa. Y seguramente algún material de construcción le habría caído a Colmillo, había retazos de ellos en el patio, esa era la causa de su mal y de mi ira en contra de aquellos cuya irresponsabilidad había marcado mi vida, pero al final solo atiné a acrecentar mi desconfianza en el hombre, pues el pequeño mundo que habíamos construido se había caído a pedazos, pues retener a Colmillo en este mundo era egoísta, él sufría más y más en cada momento y no era justo tenerlo así solo por mi capricho, lo adecuado era dejarlo partir aun sea doloroso para ambos. Y ello sucedió así, le extendí la mano con los medicamentos que le harían dormir para siempre sin sufrimiento alguno, él me vio y en ello nos agradecimos por los buenos momentos en la vida que tuvimos, le pedí disculpas por la situación que estaba pasando y él aceptó, confió en mi decisión y comió los medicamentos que le pondrían fin. Todo eso nos dijimos al vernos, no dije palabra alguna para ello, solo deseos sinceros de amigos, pues, a decir de Unamuno, cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece más aún por lo que de nosotros mismos nos descubre, que por lo que de él mismo nos da. A partir de la partida de Colmillo, y a manera de guardar respeto por su partida, es que decidí ser vegetariano por un mínimo de un año, pues, siguiendo a Singer, hacerse vegetariano es el paso más eficaz y práctico que se puede dar para poner fin tanto a la muerte de los animales no humanos como a todo aquello que sea causa sufrimiento. Sin duda fue un periodo largo que me trajo experiencias y meditaciones al respecto, pues mi cuerpo no aceptaba tal cambio alimenticio, me ponía débil día tras día y padecía por la falta de nutrientes importantes derivados del consumo de animales. Sumado a ello es que en mi ciudad no había lugares donde pudiera comprar suplementos nutritivos o vitamínicos, o restaurantes donde pueda comer conforme a mis nuevos ideales. Es de saber que, independiente de otras características de su filosofía y sus clasificaciones, las personas vegetarianas son menos estrictas con su dieta, ya que excluyen, principalmente, el consumo de carne animal, mas no sus derivados. Sin embargo, los veganos eliminan de su dieta y su vida todos los productos cuyo origen sea animal. Esta forma de pensar obedece al respeto que se debe de tener por la vida, aquí no hay distinción de especies o si son seres pensantes o no. Por el contrario, nuestra capacidad de pensar nos coloca en la condición de proteger a los demás animales como si fuéramos sus hermanos mayores, pues, atendiendo a que solemos proteger a nuestras mascotas solo por ser parte de nuestro hogar, es evidente que debemos hacer lo mismo con todos los demás animales, pues todos habitamos el mismo planeta, él es nuestro gran hogar. Es de precisarse que el ser vegetariano o vegano es una decisión inherente a nuestra condición de ser seres racionales, pues la naturaleza ha generado una interrelación entre seres dispares en su fisiología, algunos se alimentarán de otros para sobrevivir, y otros tendrán que morir para la supervivencia de su especie, todos son animales con hábitos alimenticios distintos en mutua dependencia e interconexión, una interrelación basada en evolución.
Esto significa que fisiológicamente existen animales cuya dieta se base en el consumo de otros animales, otros que su dieta se basa en el consumo de vegetales, y otros que su dieta se basa en el consumo de animales y vegetales. Estas formas de alimentación no pueden ser cambiadas así por así en los animales, ellas derivan de la adaptación al entorno y no serán aceptadas de inmediato por dichos animales, pues carecen de uso de razón en igual manera a la de los humanos para buscar la mejor solución a su conveniencia, por lo que solo basarán sus necesidades en sus instintos básicos de supervivencia. Por ejemplo, darle una dieta vegana a un león terminaría siendo trágico para su existencia, pues ni su instinto de supervivencia ni su fisiología le permitirían adoptar dicha dieta de manera inmediata, salvo una prolongada evolución. Incluso en animales con una dieta mixta sucede lo mismo, pues al condicionar a un solo tipo de dieta animal o vegetal, impediría obtener nutrientes que su cuerpo fisiológicamente requiere de la otra dieta, por lo que se verían en la necesidad de obtener dichos nutrientes inmediatamente o padecer su carencia hasta la llegada de su muerte. Esto último también sucede al hombre, pero a diferencia de los otros animales, por el uso de razón, nosotros podemos ir en contra de nuestra fisiología y optar por una dieta vegetariana o vegana. Para ello buscaremos diversas alternativas para suplir la carencia de los nutrientes de la dieta dejada, sin embargo, será muy difícil obtener los mismos resultados fisiológicos como si tuviéramos una dieta mixta. Todo esto fue las reflexiones que obtuve tras la muerte de Colmillo, y ya ha pasado el año de mi dieta vegetariana, y diré que fue un periodo de mi vida muy complicado, de perjuicio para mi salud que llevó a que no pudiera adoptar dicha dieta para el resto de mi vida como lo hacen otras personas admirables alrededor del globo. Por todo lo antes descrito, puedo señalar que es altamente reprochable que sigamos una dieta basada en un exceso de consumo animal, un consumo en el que se genere sufrimiento animal innecesario, un consumo ilógicamente basado en nuestro estilo de vida, como lo reseña Massimo Montanari. De otro lado, será algo normal el consumir animales en la medida de lo necesario para cubrir nuestras necesidades fisiológicas, evitando generar sufrimiento innecesario en ello, y, como se realiza en muchas culturas, agradecer por el sacrificio realizado por ellos en pro de nuestra supervivencia. Estimo que las críticas se alzarán en mi contra por considerar normal esta última idea de consumo de animales, sin embargo, debo señalar que esta idea se basa en algo razonado con base en nuestra fisiología, es una idea aceptada por distintas culturas, así, según las investigaciones de Houston Smith, se tiene que la mayoría de religiones permiten el consumo de animales, en algunos casos con ciertas restricciones. Ahora, respecto a seguir una dieta vegetariana o vegana, debo señalar que esta postura moral implica un alto grado de madurez, de sabiduría, de sacrificio, de respeto a la vida en general y de entendimiento del funcionamiento del mundo. Los vegetarianos sí, en especial, los veganos evidencian la correcta relación que debe de existir entre nuestra razón y existencia, pues la finalidad de nuestra existencia se concibe por nuestra razón, y ello debe ser el buscar un beneficio para todo ser vivo, dejar que el ciclo de la vida y la muerte se desarrolle por sus propias reglas, buscar mantener ese equilibrio natural por el bien de todos, por ello, adoptar este tipo de dietas aun siendo perjudicial para nuestra salud por la carencia de vitaminas, minerales y proteínas, implica un gran amor como ninguno y respeto a los demás seres vivos, una conducta que, al masificarse, elevará al grado de perfección a la especie humana. Todo esto pensé solo por la muerte de mi amigo Colmillo. La muerte de un familiar o un ser querido. Me encontraba caminando por la calle de mi ciudad, era una tarde del año 2023, de esas donde el viento parece tener vida y diera susurros de agonía en su recorrido, donde la noche lentamente va cubriendo todo de su tenebroso gris. Mi destino era mi hogar, ya mi cuerpo cansado me pedía un momento de descanso, un sueño reparador como lo llaman algunos, un momento donde podré estar en libertad plena en mi mundo, aquel que es innegable cuando estamos en sueño profundo. Por mi trayecto vi una casa con las puertas abiertas, gente entrando y saliendo, la mayoría lleva velas, la mayoría tiene un semblante de tristeza, la mayoría no desearía estar en un lugar así. Estando parado en la puerta, vi lo que era, un velatorio, sin duda, un lugar donde los hombres acompañan al cuerpo frío y pálido del ser querido para rendirle honor y acompañarle hasta el último instante, un lugar donde los hombres ayudan a los deudos a superar tan penosa situación, es el espectáculo social de la muerte como lo señala Louis Vincent.
En el ambiente uno puede encontrar todo tipo de situaciones, ellas demuestran que la muerte de un familiar o ser querido tiene diversos efectos en las personas que dejan en esta tierra, pero veo ciertos matices mayoritarios por la costumbre católica y lógica que se preserva en el Nuevo Mundo. Algunos están felices, pues entienden que el morir no es malo, se parte al más allá para tener una vida mejor, el paraíso para algunos, el Valhalla para otros, y quizá de ese grupo el reencarnar para pocos. O simplemente están felices porque entienden que la muerte pondrá fin a una vida de sufrimiento, sin vida después de esta, solo un fin propio de nuestra mortalidad, el fenómeno último de la vida, como lo refiere Sartre. Algunos no muestran reacción alguna a tal situación, ello puede ser debido a que la apatía cubrió su corazón para mitigar cualquier tipo de emoción que pudiera hacer daño, o simplemente porque esas personas entienden que la muerte es algo tan normal como respirar, y que ello no nos debe de generar preocupación alguna porque nos llegará a todos. En palabras de Heidegger, ellos experimentan día tras día el morir de otros, la muerte es un innegable hecho de experiencia. Se ve un grupo de personas que se encuentran muy tristes, lágrimas que discurren por sus rostros cansados, algunos de ellos se encuentran así porque recuerdan los momentos gratos con el ser que ya partió, es el aprecio y respeto que entristece el corazón al pensar que ya no podrán compartir más momentos juntos. De otro lado, algunos muestran aflicción por el partir de esa persona, no porque impedirá futuras reuniones, sino porque la muerte se ha llevado, injustamente, lo que tanto les hacía bien. No piensan en el cuerpo inerte que alguna vez estuvo vivo y no aguantó el padecimiento, siendo la muerte lo último a un cuerpo que se desgasta más y más. Ello es egoísmo puro, sentir aflicción por el hecho de que alguien murió sin importarle el dejar personas allegadas en esta tierra, mentes ofuscadas que no entienden que el morir es un gran sufrimiento, no entienden que el cadáver alguna vez estuvo vivo, pero padeció gran sufrimiento, quizá no pudo disfrutar su existencia, quizá el morir y poner fin a su sufrimiento fue lo mejor que le ha sucedido. Estas son personas que solo piensan en ellas, almas las cuales no quisiera tener como amistad por obvias razones. Otro grupo de personas presentan semblantes de preocupación, rostros agobiados por el saber que la muerte vendrá por ellos, creyentes absurdos de una falsa inmortalidad, personas que ven con indignidad al hecho de morir. Ellos no se preocupan de lo sucedido, solo no quieren estar en los zapatos de quien se encuentra encerrado en aquel tétrico ataúd, se agobian más por la idea que por el hecho, pues como señala Unamuno, ese pensamiento de que me tengo que morir y el enigma de lo que habrá después, es el latir mismo de mi conciencia. Un grupo reducido de personas se lamentan el no haber disfrutado más tiempo con aquel ser, piden perdón, reconocen sus errores, quizá dicho arrepentimiento sea momentáneo, pero algo es seguro, ello no cambiará nada más que encontrar perdón a sí mismo en sus corazones. De toda la gente que he observado, me sorprende que algunos puedan afirmar las falsas virtudes del fallecido, ellos tratando de aparentar rectitud, nublan la mente de los demás asistentes con mentiras, pues el que podría confirmar tal verdad ya no se encuentra entre nosotros. Ellos son los peores, no valorar los malos actos de los que han partido, y en el peor de los casos, buscarán canonizar a un temible ser. Todo esto me demuestra que tenemos ideas dispares sobre la muerte de un familiar o ser querido, no soy creyente en Dios o religión alguna, y desde un punto de vista lógico, algunas conductas me parecen absurdas, mentes que buscan creer en algo que les dé esperanza, aunque ello sea falso. Debemos entender a la muerte como algo especial, y que la muerte de alguien cercano no es el fin. Así Beltrán Russell afirma que el hombre debe de creer que hay asuntos importantes para los cuales vivir, y que su propia muerte, o la muerte de su mujer o de su hijo, no pone fin a todo lo que le interesa en el mundo. Bueno, visto todo esto, decidí alejarme a mi hogar, a pensar en lo visto y a disfrutar de lo que le corresponda a mi existencia.